El juicio final demuestra que Jesús es justo. El fin de este mundo actual será la demostración más asombrosa del poder divino que la creación jamás verá. Se estima que hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y 2 billones de galaxias en el universo. Imagínese que 200.000 millones de billones de estrellas explotaran al mismo tiempo y que todos los planetas de cada sistema solar se derritieran, incluida la Tierra. Todo el metal y la roca de la corteza terrestre se convertirían en líquido a medida que la temperatura interna del planeta aumentara exponencialmente debido a una fuente infinita de poder. Hay algunas preocupaciones filosóficas con respecto al juicio final y el fin del mundo. Satanás convenció a Eva de que cuestionara los motivos y la bondad de Dios. Desde entonces la humanidad se ha atrevido a juzgar a su Creador. Sopesamos sus acciones en función de nuestro propio sentido de justicia. Lo irónico de esto es que Dios nos dio nuestro sentido de justicia y la única razón por la que no refleja más el suyo es debido a la influencia corruptora del pecado. Otra preocupación filosófica es si alguien tiene el derecho de juzgar y destruir el universo. Satanás ha colocado en la mente de las personas la idea de que cualquier amenaza a la Tierra, al universo y a la humanidad en particular debe ser inherentemente malvada. De hecho, el concepto mismo del juicio divino se ha vuelto repulsivo para muchas personas. Sin embargo, Jesús, que es Dios, juzgará a todas las personas, cada uno en su propio orden, primero a la iglesia, luego a los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, luego a Israel, después las naciones y después de un tiempo de 1000 años, también juzgará a todos los incrédulos. Este juicio final ocurrirá después del milenio, el reino milenial y de la rebelión final del hombre contra la soberanía de Dios. Después de 7 milenios de historia humana, Jesús será justificado y los incrédulos serán condenados. ¿Quién fue la primera persona perdida? Bueno, la mujer en el huerto de Edén y poco después Adán. ¿Quién fue la primera persona salva? Los dos, Adán y Eva, cuando creyeron en la promesa de un redentor que heriría la cabeza de Satanás. Recibieron la promesa de Génesis 3:15 por fe. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron espiritualmente de Dios al instante. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es infinitamente santo, lo que significa que sus atributos son absolutos. Él es completamente justo y recto. Él no puede ignorar el pecado y la verdadera justicia requiere un pago por el pecado. Entendemos inherentemente que hacer lo malo conlleva juicio porque nuestros propios gobiernos tienen leyes y sanciones por violarlas. ¿Sí o no? La razón por la que hacemos esto es porque Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Disculpe. Las Escrituras revelan que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Como resultado, Adán y Eva fueron condenados a permanecer eternamente separados de Dios en el lago de fuego.
que fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles. Para los pecadores, un castigo así parece infinitamente duro. La idea del castigo eterno no tiene sentido para nosotros, en parte debido a nuestra percepción del pecado y nuestro estándar de justicia. No somos infinitamente santos. Adán y Eva habían vivido en perfecta armonía con Dios y como resultado ellos sabían lo que habían perdido en su relación con Dios. A diferencia, nosotros entramos en el mundo separados de Dios. Pero Adán y Eva aceptaron inmediatamente la promesa de Dios de redención. Aceptaron su gracia. Sabían lo que habían perdido y ya querían aceptar una relación con Dios, pero ahora con vida eterna, una cosa que ellos no tenían antes. Ahora, ¿quién fue el primer incrédulo de rechazar la gracia de Dios? Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Él buscó justificarse ante Dios mediante sus propias buenas obras. Rechazó las instrucciones del Señor de ofrecer un sacrificio animal porque no confiaba en la promesa del Señor. Es decir, él acercaba a Dios con su propio pensamiento acerca de la relación entre el hombre y Dios y el método para restaurar la verdadera relación con Dios. No pensó que necesitaba un sustituto. Y su esperanza no descansaba en el descendiente venidero de la mujer que heriría la cabeza de Satanás. Su incredulidad estaba ligada a su juicio sobre Dios, su juicio sobre sí mismo y su juicio sobre Dios. Desde ese momento en adelante, la humanidad se ha dividido en dos grupos. Los que confían en el único Dios verdadero y su promesa de redención, y por el otro lado los que confían en alguien o algo más. Aquí en el diagrama puedes ver la religión, Caín con sus propias ideas, los israelitas con los 10 mandamientos. Adán originalmente, antes de recibir la promesa de Dios, intentó corregir su apariencia externa. Los fariseos con sus buenas obras. La gente en el día de Noé ni intentaron acercar a Dios. Pero siempre ha sido dividido entre estos dos grupos. Los que confían en el único Dios verdadero y su promesa de redención, o los que confían en sí mismos o en cualquier otra fuente de salvación. Generación tras generación de humanos han juzgado a Dios como injusto. Pero los únicos humanos que son justificados ante Él, lo son por la fe. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos únicamente por la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo también será declarado justo, y esto tal vez nos sorprende. A Jesús no se le atribuirá la justicia de otra persona, sino que será reconocido como justo por toda la creación. Romanos 3:4 dice esto: de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito por David, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Hablando de Dios, Dios es justo en sus palabras e irreprensible en su juicio. El juicio final demostrará que Jesús es justo. ¿Quiénes serán la audiencia? Bueno, la humanidad condenada y los elegidos, tanto ángeles como hombres. ¿Cómo se beneficiarán los elegidos al presenciar este juicio, al ver este juicio? Bueno, incluso los creyentes han luchado en algunos momentos con el tema de la justicia de Dios. Y el juicio final habrá el último testamento de la absoluta justicia de Dios para toda la creación.
Puedes pensar por un momento en la angustia de Job y lo que él dijo acerca de Dios. En Job 9, 32 y 33 dijo, porque él, Dios, no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos. Job estaba sufriendo y no entendía por qué. Y ya entró esa pregunta en su corazón si era realmente justo lo que estaba haciendo Dios. No había árbitro entre Dios y el hombre hasta que Jesús se hizo hombre. En ese momento, un mediador se interpuso entre Dios y el hombre. Por ser Dios, puede representar a Dios ante el hombre, y por ser hombre, puede representar al hombre ante Dios. Como segundo representante de la humanidad, el primero siendo Adán, Jesús hizo exactamente lo contrario de lo que hizo Adán y produjo resultados exactamente opuestos. Dice Romanos 5:17, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Don de la justicia. La atribución de la justicia de otra, en este caso la perfecta justicia de Jesucristo, nuestro Salvador. Sin embargo, el Señor respondió a Job. Él dijo, yo quiero un árbitro. Y el Señor mismo respondió diciendo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. El Señor procedió a hacerle a Job 77 preguntas retóricas. Aunque el libro de Job nos demuestra que el Señor es bueno y que tiene un propósito para el sufrimiento, el Señor no se lo explicó a Job. El libro sí nos explica a nosotros, pero el Señor no explicó a Job. Simplemente manifestó su poder divino y le hizo preguntas que enfatizaban la relación entre lo creado y el Creador. Entonces Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendí, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job se encontró cara a cara con el Señor, reconoció la santidad de Dios y su propia pecaminosidad absoluta. El Señor fue justificado ante Job. El Señor siempre es justificado en su juicio sobre creyentes e incrédulos. Y llegamos a la aplicación sencilla. Sabiendo que el Señor siempre está justificado, debemos confiar plenamente en Él. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 10. Aquí dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de liderar la rebelión final de la historia humana, Satanás será arrojado al lago de fuego. Ese será el fin de Satanás. Pero ¿cómo fue su comienzo?
Para recordarles, dice en Ezequiel 28, 13 al 15, en el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Este pasaje describe al rey de Tiro de tal manera que sugiere que se está hablando del poder espiritual detrás de él, es decir, Satanás. Satanás fue creado por Dios como un hermoso querubín. Era el escudero de Dios y la cabeza del coro celestial. Estaba vestido de colores brillantes que son difíciles de imaginar para nosotros. Al igual que Adán y Eva, Satanás tenía acceso al huerto de Edén y era inocente hasta que pecó. Apocalipsis nos dice que convenció a una tercera parte de los ángeles del cielo para que se unieran a su rebelión. Como resultado, el Señor expulsó a Satanás y sus ángeles del cielo. Durante la tribulación intentarán desesperadamente apoderarse del cielo y serán derrotados por Miguel y sus ángeles. Luego Satanás intentará sin éxito aniquilar al pueblo judío antes de la segunda venida de Jesús, pero Jesús protegerá a su pueblo y regresará por ellos. Luego Satanás quedará atado en el abismo durante 1000 años y cuando sea liberado engañará a los incrédulos entre las naciones y se rebelarán contra el reino perfecto de Jesucristo. Finalmente Satanás será arrojado al lago de fuego, un lugar de tormento consciente y eterno. Dice, donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de 1000 años, la bestia y el falso profeta todavía estarán en el lago de fuego y Satanás se les unirá ahí. Esto aclara dos conceptos erróneos. Uno es la aniquilación. En la palabra de Dios no existe tal cosa como la aniquilación del alma y el espíritu. El lago de fuego no quemará el alma hasta que deje de existir. La Escritura dice claramente que el lago de fuego no solo es permanente, sino eterno. Entonces no es un estado permanente de aniquilación que deje de existir, sino es un lugar eterno de existencia separado de Dios, en un lugar consciente de tormento. El otro concepto erróneo es que Satanás controla el infierno. La palabra de Dios deja en claro que Satanás no quiere ir al abismo ni al lago de fuego. Ninguno de los dos lugares. Todas las acciones de Satanás a lo largo de los siglos han sido un intento de evitar su destino final. Aunque su destrucción final es inevitable, él es el optimista y cree que puede derrotar al Creador. Alabado sea el Señor, porque Satanás no puede derrotar a nuestro Salvador. De lo contrario, la humanidad nunca se liberaría de la esclavitud de alguien que ofrece libertad, pero da esclavitud al pecado. Ofrece ascensión a la deidad, pero entrega la muerte. En gloria a Dios, que nuestro enemigo, en el fin, será derrotado. Pero ¿qué sucederá después? Dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Quién está sentado en el gran trono blanco? Amén, Jesús. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús dijo lo siguiente: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. En el juicio final, Jesús estará sentado en el gran trono blanco.
De hecho, Jesús mismo juzgará a la iglesia después del rapto. Luego juzgará a los santos del Antiguo Testamento y a los mártires de la tribulación después de la segunda venida. Luego juzgará a Israel y a las naciones. Y Jesús mismo estará sentado juzgando a cada uno de estos grupos distintos. Después del milenio, se sentará en el gran trono blanco para juzgar a los que no son salvos. ¿Dónde se llevará a cabo este juicio? Bueno, el hecho de que la tierra y el cielo huyeron nos indica que este juicio tendrá lugar fuera del universo. Hay 50 versículos en Apocalipsis que mencionan el cielo. Y de ellos solo 6 se refieren a la atmósfera o al espacio exterior. Yo sí leí cada uno de los 50 versículos para asegurarme de eso. Como resultado, no es probable que este juicio tenga lugar en el tercer cielo. Juan tampoco dice que este juicio tenga lugar en el cielo, tercer cielo. Pero es la verdad que hay un poco duda en el texto. Muchos maestros creen específicamente que tiene lugar en el tercer cielo y que los cielos que huyeron no incluye el tercer cielo. Aunque yo creo que esto es dudable. Yo creo que es un lugar incluso aparte de los 3 cielos y la tierra. Hablando de la atmósfera, el espacio exterior y el lugar donde habita Dios. Yo creo que los 3 se huirán tanto también con la tierra, aunque es la verdad hay un poco de duda porque el texto no es súper específico. Pero aquí dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. En el juicio final, ¿quiénes estarán ante el trono? ¿Qué dice? Los muertos. ¿Ya? Y ustedes dicen, bueno, pastor, ¿por qué estás apuntando a eso? Porque debemos tener cuidado de notar que el texto no dice todas las personas de todas las edades. Aquí no dice todo ser humano. Ni hay la palabra todos. Dice los muertos. Grandes y pequeños. Entonces Juan solo vio a los que estaban muertos. Eso significa que no estaban vivos, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes excluye este juicio? Excluye a todas las personas que ya habían resucitado. Porque una persona resucitada no es muerta. Entonces, la primera resurrección es la resurrección de vida y comprende 3 eventos de resurrección principales. La resurrección de Jesucristo, la resurrección de la iglesia y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Esa es la resurrección de la vida. La segunda resurrección es la resurrección de condenación. Y es lo que ahora estamos leyendo en versículo 11 de Apocalipsis 20. Esta resurrección comprende la resurrección del anticristo como primicias y la resurrección de todos los demás incrédulos. Y la primera y segunda resurrección se están separadas por 1000 años. Los creyentes no experimentarán el juicio del gran trono blanco porque ya han resucitado. Dice, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Se examinarán 2 fuentes de evidencia, los libros de las obras y el libro de la vida. Un solo libro de vida, muchos libros de obras. En el primer paso, los muertos serán juzgados por lo que estaba escrito en los libros que registraban sus obras. Eso revelará 2 cosas. 1, que son pecadores. Y 2, que no son justos. Estas son las 2 caras de la misma moneda. Un lado son pecadores,
otro lado, no son justos. El juicio final demostrará que nadie se salva por las buenas obras, porque ninguna cantidad de buenas obras puede presentar al pecador como justo ante Dios. El apóstol Juan omite la evidencia presentada por los creyentes que serán llevados al estrado de los testigos. El Señor Jesús nos dijo esto en Mateo 12, 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces, cuando los incrédulos judíos del primer siglo sean juzgados, el pueblo de Nínive y la reina del sur se levantarán y señalarán que respondieron ellos a la revelación de Dios, a pesar de recibir mucha menos revelación que los judíos que presenciaron el ministerio público de Jesús. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, entonces Juan vio de dónde venían los muertos. Primero vio los muertos, pero después ya recibe un poco más revelación, más a profundo. De dónde venían los muertos para pararse delante de Jesús en el gran trono blanco. Vinieron del mar, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades ya habían sido vistos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 8. Dice, y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Entonces Juan vio las personificaciones de la muerte y el Hades como jinetes en caballos, similar a la prostituta como la personificación de Babilonia. Es una visión. Y una personificación significa que presente un concepto o algo que no es personal, pero como si fuera personal, pero para entender algo mejor de ese concepto o de este lugar. En el caso de Babilonia, un sistema mundial y a la vez una ciudad, pero representada por una mujer. ¿Ya? Hades y muerte como jinetes, aunque estamos hablando del estado de la muerte y del lugar a donde van los muertos. Tom Constable explica que muerte y Hades probablemente se refieren al estado de la muerte y al lugar de la muerte. La muerte en sí es separación. El estado de muerte en este contexto es la separación espiritual de Dios y la separación física de los demás. El Hades es el lugar donde iban las almas de todos los muertos antes de la ascensión de Jesucristo. Dentro del Hades, en el corazón de la tierra, de un lado estaba el paraíso, también conocido como el seno de Abraham. Del otro lado estaban los tormentos, separados del paraíso por un gran abismo. Cuando Jesús ascendió al cielo, trasladó a todos los creyentes del Hades al cielo. Ahora, los únicos habitantes del Hades son los incrédulos. Y por eso solo los incrédulos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. Porque tal vez en algún momento tú has escuchado a un pastor decir: todos, absolutamente todos los hombres y mujeres vamos a estar delante de Dios en el gran trono blanco. No es lo que dice el texto. El texto dice los muertos. Y dice específicamente que salen del Hades. Y solamente los almas de los perdidos todavía habitan en Hades. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Cada vez que un incrédulo muere, su alma va al Hades.
En la rebelión final, millones al menos de incrédulos rodearán a Israel. Y cuando sean consumidos por el fuego del cielo, sus almas irán al Hades para unirse a todos los incrédulos del resto de la historia humana, incluido el primer incrédulo, Caín. Entonces, todos los incrédulos, desde Caín hasta los incrédulos del milenio, que van a rodear al campo de los santos, pero ser consumidos por fuego, todos estos incrédulos comparecerán ante el juicio del gran trono blanco, que es distinto al tribunal de Cristo. Nuestro juicio se llama el tribunal de Cristo, ¿ya? Y seremos juzgados después del arrebatamiento y se llevará a cabo nuestro juicio en el cielo. Pero es distinto a este juicio, que es para todos los muertos, para todos los incrédulos. En el juicio final, las almas de los muertos serán resucitadas del Hades. El mar entregó los muertos que estaban en él. Ahora, ¿a qué se refiere el mar y por qué sean importantes si ya mencionó Hades y la muerte? Bueno, la serie de comentarios exegéticos ofrece una buena explicación, aunque es un poco largo. ¿Por qué se menciona el mar en esta lista? Se menciona porque había una aversión implícita a que los muertos no fueran enterrados. Los griegos y los romanos consideraban importante que una persona fuera enterrada y se horrorizaban ante la idea de ahogarse o ser enterrado en el mar. Se menciona para mostrar que todos enfrentarán la resurrección y el juicio, incluso aquellos perdidos en el mar. Se pensaba que la resurrección era posible solo para aquellos enterrados en la tierra. Se pensaba que aquellos que morían en el mar sin ser enterrados no podían entrar al Hades y por lo tanto se encontraban en una situación trágica. Por lo tanto se menciona el mar para hacer que la resurrección incluya a todos, aunque no todos los incrédulos. El punto es, no importa dónde había muerto el incrédulo, que todavía su alma fue al Hades y todavía será resucitado, pero para condenación y juicio. En el juicio final, la muerte será finalmente destruida. Y esto es lo que decía en un versículo que salté. Versículo 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte será destruida para la existencia de los redimidos, pero la segunda muerte es eterna e irreversible para los perdidos. Como ya no habrá más muerte, el Hades ya no será necesario y por lo tanto también será destruido. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es una cláusula condicional, pero no implica que el nombre de alguien en este juicio puede encontrarse escrito en el libro de la vida. Porque tampoco dice, y todos los escritos en el libro de la vida quedaron tranquilos. No lo dice. Sino es para enfatizar en última instancia la razón por la que un alma está condenado. Nos hace considerar la verdadera razón por la que estos hombres y mujeres son finalmente condenados. Son condenados porque sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida. Juan escribió sobre el libro de la vida antes, en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 13:8, adorarán los habitantes de la tierra a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Me gusta en este caso la traducción de la lenguaje actual. Dice, ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo. En muchas traducciones en inglés dice específicamente desde antes. En español, la gran mayoría de las traducciones dice solamente desde, pero nos hace entender de que en la creación fue el momento en que fue escrito. Pero me parece más exacto que fue desde antes
que el primer momento de la creación. Los nombres de todos los creyentes en la historia humana ya estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Si tal vez alguna vez has escuchado la predicación y dice, bueno, si aceptas a Jesús hoy, ¿ahora va a estar escrito tu nombre en el libro de la vida? No. Si ahora pongas tu fe en Jesucristo, puedes ahora recién enterarse de que tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Antes de crear al mundo, Jesús ya sabía quiénes creerían en Él y escribió sus nombres en el libro de la vida. ¿No es eso algo un poco majestático y sorprendente y hermoso? Si fuera una fecha en cuando fue escrito tu nombre y puedes llegar a leerlo en el cielo, tú dices, bueno, no es cuando yo ni nací físicamente, ni cuando nací de nuevo. La fecha es antes de todo. Y es porque Dios ya te conoció a ti, aunque tú no lo conociste a Él. El Señor prometió a todo vencedor que su nombre nunca será borrado del libro de la vida, porque tal vez tú dices, sí, mi nombre fue escrito antes de la fundación del mundo, pero tal vez en algún momento Dios me va a borrar. No. Dice en Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tú dices, pero ¿qué tal si no venciere? Pero hermanos, ¿quién es el vencedor? Todos los creyentes en Jesucristo. Dice en 1 de Juan 5:4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todos los hijos de Dios, nacidos de Dios, mediante la fe en Jesús como el verdadero Hijo unigénito de Dios, que es Dios sí mismo, todos somos vencedores desde el momento que ponemos nuestra fe en Él. Podemos saber que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida y tener la certeza que nunca, jamás será borrado del libro de la vida nuestro nombre. Por lo tanto, si el nombre de alguien no se encuentra escrito en el libro de la vida, es porque nunca estuvo ahí. En efecto, Jesús señalará que cada persona perdida se negó a responder con fe a la revelación divina, evidenciada también especialmente por el testimonio de personas que han vivido en siglos en que tenían muy poca revelación divina, pero todavía respondieron por fe. Después del juicio final, el Señor destruirá los cielos y la tierra actuales. ¿Cómo será realmente el fin del mundo? Bueno, el apóstol Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. La atmósfera y el espacio exterior desaparecerán con un estruendo. Los planetas, las estrellas y las galaxias se quemarán y se disolverán. No está claro si el tercer cielo también se disolverá. Es posible que también vuelva a crearse junto con el resto de la creación. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? ¿Cómo estamos en tiempo? El conocimiento del futuro nos brinda una perspectiva que debe cambiar nuestra manera de vivir en el presente. La futura destrucción del universo debería motivar a los creyentes a vivir a la luz de la eternidad.
Como creyentes en Jesucristo, vencedores por la fe en Él, debemos vivir en santa conducta o santidad. Santa significa consagrado o apartado para Dios, para su servicio. ¿Qué es la santidad en la vida del creyente? Bueno, el apóstol Pablo mismo nos da una explicación en 1 de Pedro 1, 14 y 16. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. El Señor no quiere que nos dejemos dominar por nuestros deseos. Un léxico describe los deseos de esta manera: desear intensamente poseer lo que pertenece a otra persona y o participar en una actividad moralmente incorrecta. Los deseos no se refieren exclusivamente a la inmoralidad sexual. También comprenden todos los deseos del sistema mundial de Satanás, porque decía, los deseos que antes tenían en su ignorancia. No es solamente la inmoralidad sexual, aunque esto sí también es algo que no deberemos conformar nuestra forma de vivir al aceptar, sino más bien rechazar. Pero los deseos también comprenden las normas y los deseos del mundo. Como creyentes, la santidad significa no hacer que nuestra búsqueda en la vida sea la obtención de las comodidades y la aprobación temporales de un mundo que finalmente será destruido. Porque muchas veces nuestros deseos enfocan en todo lo que podemos ver, las posesiones, en las personas, no para servirlas y para guiarlas a Cristo, sino para su aprobación. Y muchas veces estamos ya viviendo como esclavos a nuestros deseos y emociones con un enfoque en todo lo temporal, aunque sabemos que todo esto se quemará. Será destruido. Más bien Dios quiere que vivimos en santa conducta, consagrado al Señor. Que dediquemos todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos al Señor para sus propósitos y para también un impacto eterno. Pedro también dice que anticipar la destrucción del mundo presente también debería conducirnos a la piedad. Un léxico describe la piedad de esta manera: creencias apropiadas y práctica devota de obligaciones relacionadas con personas y poderes sobrenaturales. Tú dices, esto no me ayuda. Bueno, en otras palabras, la piedad es la manera en que nos relacionamos con Dios y la manera en que actuamos en armonía con nuestra relación con Dios, de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. En palabras más sencillas, la piedad es devoción al Señor. Devoción al Señor. ¿Cómo es la espera del día venidero de Dios? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Bueno, santa conducta y piedad. Porque tú tal vez dices, ¿cómo puedes saber que eres uno de los que aman su venida? Dijo el apóstol Pablo que hay una corona de justicia que espera a todo creyente que espera su venida. Pero ahí mismo también en el contexto del versículo 8 en versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es como tú estás amando, esperando con bastante ánimo y anticipación la venida de Jesús. Igual aquí, esperando y apresurando la venida del día de Dios, es en el contexto de santa conducta y piedad. No puedes separar tus esperanzas, sueños, prioridades, perspectivas y acciones. Unas afectarán a las otras. ¿Cómo apresuras la llegada del día de Dios? Compartiendo el Evangelio y creciendo en la gracia, para que tu testimonio tenga el máximo impacto espiritual y eterno en las vidas de los demás. Esa es nuestra parte en el plan de Dios para la historia humana. Trabajamos en amor por el cuerpo de Cristo y la salvación de las almas perdidas.
El juicio final demostrará que Jesús es justo al condenar a la humanidad incrédula. Para los creyentes, anticipar la futura destrucción de este mundo presente debería animarnos a vivir a la luz de la eternidad, permitiendo que el Espíritu Santo produzca santidad y piedad en nosotros. ¿Qué sucederá después de que los cielos y la tierra actuales sean destruidos? Lo averiguaremos en nuestro próximo estudio de Apocalipsis.